previamente tú ya debes de saber a qué te estás comprometiendo, ¿no? Ya debió de haber un acuerdo. Para que yo pudiera entrar en un proceso de contratación, yo ya debo de estar de acuerdo en las condiciones. Yo ya debo de saber cuál es el audio que voy a necesitar proveer, la producción que necesito proveer, el tipo de inmueble que tengo que proveer, el camerino que les tengo que poner, si los tengo que volar, si los tengo que hospedar, si los tengo que trasladar localmente, en qué tipo de transporte los tengo que transportar localmente, etcétera, etcétera. Todo eso ya lo debo de saber, porque todo eso viene en el contrato. Entonces, si yo voy a firmar un contrato, es porque sé que lo voy a poder cumplir. Y ya tuve que haber hecho los números para poder respaldar eso. Si eres un organizador, promotor, manager o productor de eventos y quieres mejorar tu organización y venta de boletos, este es tu lugar. Bienvenido a Backstage Boletia. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Backstage Boletia. El día de hoy tenemos el honor de tener a Ricardo Haas, que es promotor, manager y productor de eventos de la industria del entretenimiento con más de 30 años de experiencia y que actualmente tiene su propia empresa, es CEO de Collective 360. Perdón, Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Collective 360, a veces no es fácil de pronunciar, pero bueno, Collective, las dos con K, V al final, 360 con número. Sí, disculpa que me trabara, pero sí, como dices, No te preocupes, es normal. complicado. Oye, Ricardo, bueno, pues ahora que estás aquí, tenemos el honor de tenerte aquí en esta nueva edición del podcast. Queremos que nos cuentes un poco de tu experiencia a lo largo de, pues, como lo dije, más de 30 años y en qué proyectos has participado, con qué artistas. Entonces, cuéntanos un poco más de tu trayectoria. Claro que sí. Pues yo empecé en la música, voy a hacer la historia lo más corta posible. Yo empecé en la industria de la música por amor a la música. Desde que era niño, mi papá me metió a clases de guitarra y en ese momento me enamoré del instrumento y cuando ya tuve decisión propia al respecto de mis gustos musicales, pues también la música fue una de las cosas que más me llamó la atención y me empezó a gustar. Entonces, la combinación de la guitarra con el amor a la música, pues desencadenaron una tormenta. Digamos que mi amor por la música desde ese entonces surgió y bueno, pues cuando estuve en carrera, mi carrera no fue relacionada con la industria de la música. Yo estudié ingeniería en electrónica y comunicaciones en una época en la que posiblemente los papás no pensaban que una carrera en la industria de la música era una carrera seria. Y eran otros tiempos previos a las tecnologías actuales, previos a la telefonía celular, a los smartphones, previos al internet, etcétera. Entonces era difícil pensar hacer una carrera dentro de la industria de la música. Entonces, pues yo me fui por una carrera más tradicional, digamos, una ingeniería. Y después de ahí ya fue que empecé a dedicarme de lleno a la música. Quise empezar por el lado de la interpretación. Tocaba la guitarra, tenía mis grupos, como muchos amigos los teníamos sin más expectativa que divertirnos, pero empecé a conocer otras áreas de la industria de la música conforme fui desarrollándome en la guitarra y conocí la grabación y la producción musical y decidí que cuando me graduara, eso era lo que me quería dedicar. El haber tenido una carrera en una universidad como el TEC de Monterrey, pues me dejó muy buenas relaciones y me dejó muy buenos valores, aprendizaje y demás, pero pues realmente no era algo que me servía para empezar en una industria diferente a la cual, para la cual yo me preparé, ¿no? Y en una época en la que te preparaban para ser empleado y no para ser emprendedor, como ahora es más la visión de emprendimiento que la de desarrollarte como empleado, ¿no? Que ambas son facetas profesionales muy válidas y es de personalidad si te quieres desarrollar como
profesionista independiente, si te quieres desarrollar como empleado, si te quieres desarrollar como emprendedor o empresario. Entonces, pues bueno, yo escogí dedicarme a la producción musical, lo hice muchos años. Después de ahí conocí el mundo del emprendimiento y me llamó la atención el emprendimiento y tuve mi estudio de grabación con un muy buen amigo en ese entonces y gran amigo al día de hoy, Toy Selecta. Tuvimos un estudio que se llama Cuarto de Control y después de ahí la misma producción musical me llevó a otra área de la industria de la música, que es el management. Uno de el último artista con el cual trabajé en la parte de ingeniería de audio y grabación y mezcla y también coproducción fue Resorte. Y fue la primera banda con la que empecé como manager, una banda que tengo muy cercana a mí. Y bueno, ellos fueron los que vieron algo en mí que yo no había visto en ese entonces. Pues yo, mi carrera, mis ojos estaban puestos en la producción musical, pero Resorte me invitó a ser su manager después de muchas pláticas y de yo tratar de entender por qué me estaban invitando a ser manager de algo que yo no conocía. Pues acepté y pues para no hacerte el cuento largo, pues fueron 16 años de carrera de manager, ¿no? Representé muchos artistas de disqueras transnacionales como Resorte, Genitalica, el Cártel de Santa. Luego tuve otra vez una empresa, volví a incursionar en el emprendimiento e hice una empresa de management y booking con dos entonces grandes amigos que también siguen siendo grandes amigos al día de hoy, Javier Montemayor y Mopri, Fabricio Neto, y fundamos una empresa que se llamó Home Artists, que operó del 2003 al 2010, en donde representamos a artistas como Zoé, como Vaquero, como Susi 4, Jumbo, Bolobán y otros tantos más. Esa empresa en el 2010 nos la compra Ocesa y pasamos los socios y los artistas de ese entonces a las filas de Ocesa. Ahí cambié otra vez de sombrero dentro de la industria de la música y ahora entré a lo que en Ocesa le llamamos la venta de boleto duro y yo estaba como a cargo del área de marketing de Ocesa en Monterrey. Y ahí estuve 5 años aprendiendo y desarrollándome en un área distinta a la que venía ejerciendo los últimos 15 años, que fue el management y el booking. Y después de mi paso por Ocesa, en el 2015, me tomó un pequeño break para hacer una maestría. Hice una maestría en innovación de negocios. Siempre me ha gustado prepararme, siempre me ha gustado estar al día con las tendencias y también pues me gusta prepararme y aprender, ¿no? Entonces, pues decidí hacer una maestría a mitad de la maestría fue que surgió la idea para mi empresa actual, Collective 360. Yo la llamo simplemente Collective y me asocié con un muy buen amigo de ese entonces, Jesús Garza. También, repito nuevamente, buenos amigos al día de hoy. Gracias a Dios tengo muy buenos amigos en esta industria todavía. Y operamos alrededor de 2 años más o menos. Yo después de ahí tuve un problema de salud que me hizo interrumpir la empresa un rato y después no la retomé. Me invitaron otra vez al área de marketing y patrocinios, pero de un venue aquí en Monterrey que se llama Show Center Complex, pero desde la creación del inmueble, es decir, desde la planeación, la construcción y levantar un venue desde cero, ¿no? Es un venue al día de hoy ya muy importante y muy conocido aquí en Monterrey, y es uno de los principales de la ciudad. Y después de cumplir mi ciclo con ellos y llegar hasta la apertura del inmueble, fue que retomé Collective,
pero después también lo puse en pausa nuevamente porque vino la pandemia y muchos de los que nos dedicamos a la industria de la música tuvimos que interrumpir o nuestra carrera o reinventarnos o encontrar algo que hacer en el Inter, ya sea dentro de nuestra industria o de otra, ¿no? Yo en mi caso dividí mi tiempo en la pandemia entre la industria de la música, desarrollando proyectos para cuando la pandemia se diera, ¿verdad? Y por otro lado también me dediqué a las inversiones. Entonces, otro tema que me apasiona, que es el de las finanzas y las inversiones, y estuve dividiendo mi tiempo entre ambas. Después de eso, pues ya que se dio la pandemia, retomé medio tiempo Collective hasta que sintiera yo que era el momento de relanzar la empresa con una propuesta de valor distinta, aprovechando que habíamos pasado por un momento muy complejo dentro de la industria de la música y muy complejo a nivel mundial en todos los aspectos. Y, y pues no quería yo relanzar mi empresa o reactivar mi empresa de la misma manera que operaba antes de la pandemia y entonces fue que decidí cambiar un poco la propuesta de valor y darle una reingeniería a la empresa hacia un hub de proyectos musicales, así como un hub aeroportuario, pues así es Collective para la música, ¿no? Es una concentradora y una desarrolladora de proyectos musicales. Lo simplifico llamándole un hub, pero pues, como a veces el término no es tan común, pues decimos que es una concentradora y una desarrolladora de proyectos musicales, porque eso es lo que estuvimos haciendo en la pandemia, mientras no podíamos ejecutar y mientras no podíamos operar como teníamos pensado, pues fue que desarrollamos. Y ya con la industria reactivada, pues ya podíamos ahora sí operar y ejecutar los proyectos que estuvimos desarrollando en la pandemia, los que hacían sentido. Y eso es lo que empezamos a hacer. Y ahora Collective, pues sí, si bien tiene proyectos de management y tiene proyectos de booking, que son mis áreas de experiencia, pues también tiene proyectos de otras áreas en las que he tenido experiencia y las que mi socio, Chester Pérez, también otro gran amigo, pues también tiene mucha experiencia él en el lado de la promotoría de eventos y en el lado de lo que es la parte en vivo de la industria de la música, su gran área de experiencia en los últimos 20 años. Entonces, pues unimos fuerzas de esa manera para poder realmente pues, tener un servicio integral de proyectos musicales, ¿no? Y este año hemos tenido proyectos en varias áreas, en el área de management, en el área de booking. Este año hemos promovido tres eventos que le llamamos de alto perfil, pero boutique, es decir, de acuerdo a parámetros que nosotros establecimos, son eventos que cualitativamente tienen muy alta calidad, pero cuantitativamente, en cuestión de venta de boletos, son de capacidades menores a las 1,000 personas. Entonces, por eso es que le llamamos eventos boutique. Y actualmente estamos desarrollando un par de proyectos más, entre ellos un festival de música que estamos mudando de Saltillo a Monterrey y nos estamos asociando con quienes lo hacían en Saltillo. Es un festival que se llama Zapal y mi socio en ese evento, o nuestro socio como Collective, es Alfonso Domene con su empresa La Musa Global, con quienes estamos haciendo Zapal para noviembre del 2025, pero que ya empezó planeaciones desde ahora. Y eso es en donde estamos. Un poco larga la historia, pero bueno, pues son 30 años y quería de cierta manera que tuvieras como un overview de lo que es mi carrera hasta ahora. Sí, sabemos que tienes muchísima experiencia, como tú dices, 30, más de 30 años, y justo por eso queremos ahora preguntarte, para nuestros organizadores que nos van a estar escuchando próximamente, el tema de cómo contratar artistas y específicamente queremos preguntarte cuál es el papel del promotor al contratar un artista. Claro, pues
es muy bueno que empecemos definiendo qué es un promotor, ¿no? El promotor de espectáculos básicamente es quien se encarga de contratar a un talento o un contenido. Llamémosle un contenido porque puede ser un espectáculo que no precisamente sea musical, puede ser un concierto musical, puede ser también una obra de teatro, son, llamémosle, eventos boleteados, ¿no? Para efectos prácticos también creo que es muy interesante para ustedes entender que hay una gama muy amplia dentro de los eventos boleteados y ahí pues podríamos decir que son espectáculos y los que nos dedicamos a esto nos podemos llamar como productores o promotores de espectáculos y somos quienes contratamos un contenido o adquirimos un contenido para presentarlo de manera pública o privada, principalmente pública, para que pues, los boletos puedan salir a la venta para el público y pues el espectáculo se presenta en un recinto para que el público lo pueda ir a disfrutar y uno pueda, digamos que, activar la cadena de valor de la parte de la música y de los ingresos a través de la venta de boletos y los ingresos que puedan ir relacionados alrededor de un evento como los patrocinios, los alimentos y bebidas cuando aplica el merchandising y otros ingresos que se puedan llamar secundarios o ancillary, como le dicen en Estados Unidos, ¿no? Pero básicamente el promotor es quien adquiere un contenido para presentarlo públicamente y pues si es un evento boleteado, pues con boletos a la venta, ¿no? Para precisamente generar esa conexión que se busca con la música, tanto por la parte grabada como por la parte en vivo, ¿no? Conectar un contenido o conectar a un artista musical, ya hablando en específico del tema de conciertos o del tema de eventos musicales, que esa es mi área de experiencia, y el público, ¿no? Conectar a una audiencia por el lado en vivo. Sí, justo ahorita hablando de los artistas, de que esa es tu área de experiencia, ¿cómo tú identificas o seleccionas que un artista puede funcionar o ser buena opción para un evento o para un proyecto? Así como ustedes que son que son una plataforma tecnológica y la data es muy importante para ustedes, al igual para nosotros, los que hacemos espectáculos, los que estamos dentro de la industria de la música en diferentes áreas, hablando ahorita específicamente del tema de la promotoría de espectáculos, la data es muy importante. La experiencia también, por supuesto, los que somos de una generación pues ya veterana, digamos, ¿no? Que crecimos descubriendo la música de una manera más antropológica y de una manera distinta a la que se descubre al día de hoy con la tecnología que tenemos actualmente. Nosotros descubríamos la música y no hablo ya como promotor, hablo como consumidor de música, encontrábamos la música de una manera muy distinta, ¿no? Como te digo, casi antropológica, o sea, las búsquedas eran por revistas, escuchando el radio, por recomendaciones, viendo portadas en las tiendas de discos, de muchas maneras, ¿no? Y te hablo pre-MTV incluso, ¿no? Que fue un parteaguas en la música. Entonces, sigue siendo data. Y al día de hoy es muy importante esa data, la que tienes en la cabeza, pero también la que existe en diferentes medios, la que te da una idea de qué es lo que puedes llegar a presentar, ¿no? Que ese es el primer paso para hacer un evento, ¿no? Pues tenemos que decidir qué presentar, ¿no? Esta plática nos ocupa música y nos ocupa conciertos, ¿no? Pongamos un ejemplo, no práctico, pero sí un ejemplo de proceso, es decir, de los diferentes medios a los que uno tiene acceso, cada promotor tiene su estilo de descubrir cosas, ¿no? Pero pues yo en mi caso que consumo redes sociales, que consumo contenidos en plataformas como YouTube, que escucho todavía la radio, que
Algunos creen que la radio ya desapareció, que es un medio que no funciona, pues no es así. Y, o que veo la televisión, o que pues me relaciono y tengo una red de contactos dentro de la industria de la música, pues es ahí que empiezo a ver ciertas tendencias o empiezo a vislumbrar ciertos artistas que veo que puede ser que tengan potencial, que primero el instinto me diga que pueden funcionar, que de verlos a lo mejor en vivo o de verlos en YouTube, por ejemplo, o a verlos en video o escuchar su música, que digo yo, oye, esto posiblemente puede funcionar en Monterrey, ¿no? Ahí juega un poco el instinto y juega un poco la subjetividad, ¿no? Y después viene pues el dato duro y viene la objetividad, ¿no? Oye, vamos a estudiar un poco este contenido, ¿no? Oye, dentro de mi intención está presentar tal o cual artista porque el olfato me dice que pudiera llegar a funcionar. Ahora, pues tengo que ir al dato duro para ver si hay un historial previo de ese contenido o de ese talento o de ese artista en la ciudad en lo que lo voy a presentar, ¿no? Aquí estamos asumiendo que ya sabemos en qué ciudad lo vamos a presentar, ¿no? Yo vivo en Monterrey, entonces digamos que para efectos prácticos, pues ya sé que lo voy a hacer en Monterrey. Todavía ni siquiera hemos decidido en dónde lo vamos a hacer. Es simplemente la intención de presentar a un artista. Ya que más o menos tenemos algunos nombres de algo que pueda funcionar, pues es que ahora empezamos a buscar, ¿no? A buscar en diferentes medios data que nos dé un norte, por decirlo de alguna manera, de si puede funcionar o no puede funcionar y cuántos boletos podemos vender de ese evento, ¿no? Porque bueno, pues en nuestra industria y en la industria en vivo, pues uno de los factores principales que dicta la factibilidad de hacer un evento o no hacer un evento es la posibilidad de venta de boletos, ¿no? Porque es el principal o uno de los principales ingresos para un evento y es uno de los principales factores de toma de decisión a la hora de hacerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es digamos que un primer paso, al menos en mi óptica, en mi estilo, en mi experiencia. Habrá otros promotores que tengan otras avenidas, otras técnicas, otras herramientas. Yo recurro a las redes sociales, recurro a los medios de comunicación, recurro a mi red de contactos y recurro a herramientas tecnológicas, plataformas que son especializadas. Digo, les puedo dar ejemplos, pero no para que los tomen como la Biblia, pero pues hay plataformas como Chartmetric, como Polestar, como Billboard, que te arrojan data que es importante para ti como promotor porque te puede dar el historial que tenga un artista en tu ciudad y que ese historial pues, te pueda dar una idea de lo que pueda pasar, ¿no? Recordemos que tratamos con un tipo de contenido que es subjetivo, es decir, no porque un artista funcionó en el pasado, quiere decir que vaya a funcionar ahora, ¿no? Porque pues también todo depende de en qué momento está ese artista, ¿no? Hay un momento en el que a lo mejor un artista puede estar tocando en estadios y a lo mejor hay otro momento de su carrera en que está tocando en teatros. ¿Por qué? Porque tristemente, bueno, no es tristemente la palabra, pero como se dice un poco en el argot de la industria, un artista pues, puede llegar a ser tan bueno como su última canción. Es decir, si tuvo una buena canción, posiblemente va a tener una buena racha y va a tener una buena gira alrededor de ese lanzamiento o del álbum que formó parte de ese lanzamiento. Pero si esa racha de buenas canciones no permanece, es muy posible que después ese artista se vaya quedando rezagado y su poder de convocatoria no sea el mismo, ¿no? Entonces, sí hay, por un lado,
la parte subjetiva, es decir, lo que te dicta el estómago, lo que te dicta el corazón, lo que te dicta la cabeza, pero por otro lado está la parte objetiva, que es lo que te dicta la data, los números y tal. Unes ambas y pues bueno, ahí empiezas tu toma de decisiones. Sí, y ahora te quiero plantear este escenario. Tú ya elegiste, con todo lo que nos contaste ahorita, la data, el feeling, tú ya elegiste a un artista. Ahora, el siguiente paso es pues ya contactarlo. Esto se hace a través de una agencia, de bookers, y también otra cosa que quisiera también que nos contaras un poco es qué papel juegan los managers en la contratación de estos artistas. Claro, mira, de entrada yo soy de la escuela de las exclusividades, ahorita te lo explico, y soy de la escuela también de la no intermediación. No quiere decir que si no está dentro de esos parámetros esté mal. Esa es mi escuela, ¿no? Y te explico. Para yo contratar a un artista desde el punto de vista del promotor, yo necesito saber quién es su agente exclusivo, no un intermediario, ¿sí? Porque un intermediario puede ser que me encarezca el evento, es decir, si voy con un intermediario, ese intermediario por intermediar tendrá una comisión, entonces posiblemente tendrá un sobreprecio el artista que voy a pagar. Entonces, busco quién es el agente exclusivo de ese artista, ¿no? Y lo hago pues a través de contactos, de herramientas, a veces del mismo website del artista, ahí viene la información, pues no es en estos tiempos nada difícil encontrar quién es el agente exclusivo de un artista, eh, pues hay que contactarlo, ¿no? Si lo conoces, pues qué bueno, si no lo conoces, pues hay que contactarlo en frío, ¿no? Ahora, preguntas qué papel juega el manager en este caso, ¿no? Hay que entender que hay tres figuras, digamos, en la parte inicial de un proceso de contratación de un talento para hacer un evento, ¿no? Está el contratante, que es el promotor, y está el proveedor, digamos, o los proveedores. El proveedor del contenido. Si el promotor es el contratante o el cliente que va a comprar un show de un artista, al que se lo va a comprar es a la agencia, al agente de booking. Esa es la figura que se dedica a la comercialización de los artistas, es decir, a vender las presentaciones de los artistas para decirlo de una manera muy coloquial, ¿no? Y el agente trabaja de la mano con el manager. Hay países, como México, por ejemplo, en el que en muchos casos el manager y el booking son la misma persona o la misma agencia. Hay países donde eso incluso ni siquiera se permite. Los managers hacen una cosa y los bookers hacen otra. ¿Qué hace un manager? Así en muy grandes rasgos, en un esquema, digamos que de los más tradicionales de management que hay, es una figura, una persona, un asesor que trabaja con un artista de la mano para que tenga una carrera larga, exitosa, duradera y redituable, y lo hace a cambio de una comisión de todos los ingresos del artista. Entre ellos, las presentaciones en vivo. Pero el management trabaja en otros aspectos más de la carrera del artista, siendo uno de ellos la parte en vivo. Entonces, la parte en vivo es la que se comercializa a través de una agencia de booking. Entonces, ahí está como ese triángulo inicial a la hora de la decisión de contratación de un evento. Cliente, promotor, y por el otro lado, proveedor, agencia, de la mano
con management, porque management es quien lleva la agenda del artista, los planes del artista, el que toma últimamente la decisión de en qué ciudades se quiere presentar, en qué fecha se quiere presentar, si tiene disponibilidad o no, si hace un cierto tamaño de inmueble, etcétera, 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 ¿no? Ok, y hablando justo esto todavía del tema de las contrataciones, ¿qué condiciones generalmente les ofrecen a los artistas? ¿Cuáles son los términos claves que deben de incluir en estos contratos? Y también, ¿qué tips les darías a nuestros organizadores para agilizar estas negociaciones? Claro, hay varias escuelas de hacer las cosas. M- Muchas de las cosas que te voy a platicar aquí no son a rajatabla ni son blanco y negro, ¿no? Porque hay que recordar que en esta industria pues hay diferentes estilos de hacer las cosas y aunque hay ciertas cosas que se rigen por ley, hay otras que se rigen por los usos y costumbres. Entonces, cuando se rigen por usos y costumbres, eso es fácil digamos, de modificar y de romper. Cuando se rigen por la ley, eso es de una manera y así es, ¿no? Entonces, pues mira, en una contratación tradicional en México, regularmente el promotor pide una cotización del artista, ¿no? Si yo quiero presentar a artista X, yo busco al agente, hablo con el agente y le digo, quiero presentar al artista. Aquí estoy hablando desde el punto de vista del promotor, ¿eh? Porque también el agente hace lo mismo al revés. El agente también busca a un promotor para decirle, oye, te vendo a este artista. Y ahí el agente es donde el que te dice, cuesta tanto y tiene estas condiciones. Pero viéndolo desde el lado del organizador del evento, que es lo que nos compete a la plática, yo me acerco con un agente y le digo, bueno, en México, que es más usual esa práctica, es cuánto cuesta el artista, ¿no? ¿Cuánto cuesta la presentación del artista? Y en la cotización, pues es que se incluye el detalle. Es decir, la cotización es de tal cantidad con tales condiciones, ¿no? Transporte aéreo, tantas personas. Transporte terrestre, tantas personas. Transporte local, se requiere tal. Catering, ya veremos esos términos más adelante. Rider técnico, viáticos, etcétera. Los esquemas pueden ser muy variados con diferentes variables. No te quisiera ni te podría dar como todos los ejemplos porque nos vamos a llevar más tiempo del que creo que nos vamos a llevar, pero sí, digamos que es una cotización como cualquier otro tipo de cotización de cliente-proveedor. Es decir, se detalla un precio y se detallan las condiciones y se detallan las condiciones de pago. O sea, para que también luego no piensen que es como algo místico y algo súper complejo y tal. Pues así como cuando vas a otra industria y pides una cotización de alguna otra cosa, te van a dar un precio, te van a dar unas condiciones, te van a decir lo que incluye y te van a decir cómo lo puedes pagar. Igual aquí, ¿cuánto cuesta la presentación del artista? Dices con estas condiciones, bajo estas condiciones lo tienes que hacer y me pagas de la siguiente manera. Entendiendo esos rubros, también se puede quitar un poco el miedo y se puede quitar un poco digamos que el tabú de pensar que es un rollo muy complicado, ¿no? Claro, ya en la negociación, como en todo, pues ahí ya están los puntos finos, ¿no? Pero también, por otro lado, como se usa más en los Estados Unidos, también aquí, ¿verdad? Pero la práctica más común es que te coticen un artista, ¿no? Y por otro lado, cuando lo haces, por ejemplo, para un artista en Estados Unidos, las agencias en Estados Unidos o en Europa o en otros territorios que su industria, digamos que pues, nos lleva unos cuantos años más en desarrollo, se acostumbra que se hagan ofertas. Es decir,
Yo, ya como promotor, pues debo de tener claro qué artista voy a presentar, en dónde lo voy a presentar, o por lo menos la capacidad del lugar en donde lo voy a presentar y la fecha en la que lo voy a presentar, porque eso me va a permitir hacer una corrida financiera. Una corrida financiera, es decir, voy a hacer mis números, ya lo veremos más adelante, pero yo hago unos números que me van a dar la dimensión del negocio. O sea, vamos a verlo súper sencillo con dos números básicos, ¿no? Un boleto promedio, un solo precio, 1,000 pesos, en un lugar de 1,000 personas. 1,000 por 1,000, 1,000,000. Yo, si vendo 1,000 boletos, voy a hacer 1,000,000 de pesos de taquilla. Esa es mi taquilla potencial. No significa que es lo que me voy a llevar. Esa es mi taquilla potencial. Y de ahí, pues yo más o menos puedo saber, ya por la experiencia, cuánto de ahí es lo que le puedo invertir al talento que voy a contratar, es decir, a mi materia prima para hacer el evento. Y dentro de esa corrida, yo le tengo que decir a la agencia, yo de esa taquilla potencial voy a tener todos estos gastos. Con la boletera voy a tener que pagar comisiones. Voy a tener que pagar comisiones por tarjeta de crédito, voy a tener que pagar impuestos, voy a tener que contratar audio si es que lo tengo que contratar, voy a tener que contratar pantallas, producción, voy a tener que traerte, voy a tener que volarte, voy a tener que hospedarte, voy a tener que darte de comer, voy a tener que hacer todo esto y voy a tener toda esta lista de gastos. Entonces, sí, yo tengo una taquilla potencial de 1,000, si es que vendo 1,000 boletos de un evento abierto para 1,000 personas. Tampoco eso existe, porque hay cortesías en los eventos. Se dan cortesías para los compromisos, se dan cortesías para los intercambios, se dan cortesías que incluso ya el inmueble a veces te pide. Entonces, pues tu taquilla potencial no son realmente 1,000, pueden ser menos. Entonces, y de ahí hay que considerar que eso es si tu evento es sold out. ¿Qué más quisiera uno? Que todos sus eventos fueran sold out. Entonces tiene uno que ver escenarios, ¿no? Entonces tienes que ver cuál es tu punto de equilibrio si tú ofreces tanto por el artista. Y de ahí es que tú ya tienes lo que se llama una oferta. Ya con esos números ya te das una idea de cuánto puedes ofrecer por el artista, y es una manera que me parece mucho más apropiada para hacer negocio, porque ya tú le mandas una oferta con estos números a la gente y le dices, esta es mi oferta, esto es lo que yo puedo pagar por el artista, porque si no, no va a ser negocio, ni para ti, bueno, para mí, ¿verdad? Para mí como promotor, para ti como agencia y para el artista como artista, pues sí, si te pago lo que pides, ¿no? Pero esto es lo que yo puedo ofrecer para que sea negocio para ambos, ¿no? Entonces, pues mandas una oferta y de ahí es que viene la negociación, ¿no? Ya el artista, digo, ya el agente decidirá si te acepta la oferta o no, y si decide negociar o no contigo, ¿no? Pero tú ya tuviste que haber hecho todos esos números para ver la factibilidad de hacer el evento antes de hacer una oferta. Esa es otra avenida, ¿no? La cotización por un lado, la oferta por el otro lado, y habrá algunas otras variantes por ahí, ¿no? Pero esas dos son las dos principales formas en las que uno como promotor se acerca a un agente para ver la posibilidad de traer al talento por el lado ya de la oferta económica, ya sea que me coticen y que yo evalúe si puedo pagar eso, o que me evite las vueltas y yo le diga, esto es lo que puedo pagar por el artista porque esto es lo que va a dar el evento. Ok, me parece súper interesante, justo que también ahorita nos mencionabas antes que hay la forma, bueno, o sea, que siempre se tiene que hacer por la forma legal, ¿no? Y que también hay otras como partes que ya están acostumbrados ustedes que están en la promotoría, en todo esto de los artistas. Y justo te quiero preguntar, ¿es necesario para los organizadores que nos están escuchando que tengas un departamento legal para todo este tema de las ofertas, las negociaciones y pues la contratación propia del artista?
Pues no que tengas un departamento legal, más bien que haya quien tenga el conocimiento suficiente como para poder revisar toda la documentación legal, ¿no? Puede ser un despacho, puede ser un área interna. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos un despacho subcontratado, bueno, no subcontratado, perdón, contratado en la Ciudad de México. Nosotros estando en Monterrey, nuestro despacho está en la Ciudad de México, se llaman Evolve Consulting, Alfonso Munive, y él es quien nos revisa los contratos y demás. Eh, yo quiero hacer ahí como mucho énfasis en que el tema legal tiene que ser de las primeras cosas que puedas sacar del camino. ¿A qué me refiero con sacar del camino? Que puedas tener resueltas, ¿no? Porque hay muchos contratos involucrados a la hora de hacer un evento, ¿no? El contrato con el artista es uno, pero también está el contrato con el venue, también está el contrato con el municipio, se tienen que pedir, en cierto tipo de eventos, ¿verdad? Se tienen que pedir permisos, se tienen que hacer ciertos peticiones, implican documentación legal. Si es un artista extranjero, pues tienes que pasar por procesos legales migratorios y demás, ¿no? Entonces, sí es importante que haya un profesional jurídico que pueda validar toda la información legal relacionada con el evento, ¿no? Todos los contratos que se puedan derivar de la realización del evento, ¿no? Oye, gracias por compartirnos esto, porque justo creo que a veces a los organizadores el tema legal es algo que pues sí les preocupa y que ahorita tú nos digas como que es una de las cosas principales que tienen que resolver y sobre todo que lo tienen que hacer con un profesional. Creo que también esto les va a ayudar muchísimo como a esta parte. Y ahora pasando un poco al tema de presupuesto que ya mencionaste ahorita anteriormente, te quiero preguntar cómo tú determinas justo este presupuesto que tienes, ya nos contaste un poquito, pero también quiero que nos cuentes un poco cómo le haces si llegan a surgir costos adicionales, que sabemos que en la mayoría de las veces así es. ¿Cómo haces para justo determinar solo este porcentaje puedo tener de costos adicionales para no, pues, pasarte del presupuesto que tenías en un inicio? Claro, antes de pasar al tema de presupuesto y cerrando el tema legal, yo les quiero dejar una máxima que yo tengo que surgió de un comentario que en algún momento me hizo algún artista que yo representaba. Y es que la mejor prueba de confianza que hay entre las partes es un contrato. Y esto viene de un artista que me decía, es que como yo confío mucho en ti, tu apretón de manos es más que suficiente. Y ahí es cuando yo precisamente le dije, no, la mejor prueba de confianza no es el apretón de manos, esa es la mejor prueba de la receta para el fracaso. La mejor prueba de confianza es un contrato firmado. Si confías en mí, firma un contrato. Y eso se los quiero dejar en la mesa porque el contrato sirve para muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo sirve para cuando todo sale mal. Y en los eventos hay muchas posibilidades de que las cosas salgan mal, porque hay muchas variables involucradas. Entonces, está no nada más la salud, está, o sea, un artista se puede enfermar. Nos ha tocado muchas ocasiones cancelaciones por salud, pero está también el clima, están también la, las condiciones sociopolíticas, están muchas cosas en juego para que las cosas salgan mal, hablando de la realización de un evento, ¿no? Entonces, el no tener firmado un contrato es estar completamente desprotegido para cuando todo sale mal. Pero cuando todo sale mal y estás protegido, hay menos posibilidades de que te vaya tan mal. Sí, o sea, tu evento se canceló, pues ya es un evento, es una situación desafortunada que va a derivar en algo negativo posiblemente y hasta en pérdida de dinero, ¿no?
pero estando protegido con un contrato, pues bueno, tienes, digamos que minimizas el riesgo de que te vaya mal o más mal de lo que ya te puede ir, ¿no? Digamos, ¿no? Pero bueno, cerrando ese tema y ahora entrando ahora sí en lo que mencionas, ¿no? Recapitulando lo que decías, hablas sobre cómo generar un presupuesto y cómo apegarte a él, digamos, ¿no? Y cómo estar preparado para las eventualidades. Un presupuesto sí lo tienes que generar con un conocimiento de causa. No cualquiera que no tenga experiencia dentro de la música puede generar un presupuesto para un evento porque tienes que saber todos los factores a considerar para la realización del evento que impliquen un costo. Es decir, hay muchas herramientas. Me voy a ir a la herramienta básica que todo promotor debe de conocer, ¿no? Más allá de la pluma y el papel, que eso ya es muy de vieja escuela, ¿verdad? Pero bueno, hasta con una pluma y papel puedes hacer un presupuesto, ¿verdad? Te llevará mucho más tiempo, pero lo puedes hacer. Pero la herramienta más utilizada comúnmente, todavía sin llegar a las plataformas tecnológicas, para realizar un presupuesto es Excel o un worksheet, ¿no? Excel, Numbers para Apple, si usas Numbers, etcétera, ¿no? Pero bueno, eh, eh, un spreadsheet que te permita tener campos con fórmulas para sumar, restar, multiplicar, dividir, etcétera, 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 y que puedas generar un presupuesto que puedas manipular en la computadora fácilmente, ¿no? Hay herramientas más sofisticadas, que ya son herramientas de suscripción, que son diseñadas específicamente para promotores, como por ponerte un ejemplo, Master Tour, que es una herramienta muy robusta para managers, para promotores. Está también Artist Growth eh, y otras tantas más que te facilitan el proceso de generar un presupuesto, ¿no? Mientras más las uses, más fácil vas a poder generar tus presupuestos. Pero yendo a, digamos que la herramienta más utilizada, Excel, pues ahí básicamente tú tienes que ir delimitando y describiendo todos los rubros que te van a implicar un gasto para hacer tu evento, ¿no? Muy largo para mencionarte y cada evento tiene su historia, ¿no? Sí hay rubros en común como, pues, digamos que la renta de un inmueble, la contratación del talento, sí hay que si uno es el que se tiene que encargar de viajar al artista, pues cuántos vuelos o si es transporte terrestre, cómo los vas a mover localmente, si les tienes que dar un viático, si tienes que contratar un equipo de sonido y audio, video, iluminación, etcétera, pantallas, pirotecnia, etcétera, todos esos rubros, más los rubros que pues tienes que conocer cuando ya tienes un poquito de experiencia en esto, ¿no? Que son los gastos variables, digamos, ¿no? Las comisiones de las boleteras, los impuestos municipales por hacer un evento, los permisos, y cualquier otro gasto variable que pueda estar relacionado con el evento. Dos grandes rubros, tus gastos fijos, es decir, los que no van a variar, valga la redundancia, y tus gastos variables, valga la redundancia, los que van a variar, ¿no? Los que varían de acuerdo a la taquilla del evento, como por ejemplo, pues, la comisión de boletaje, ¿no? Pues, mientras más boletos vendas, más comisión pagas. El porcentaje es el mismo, la cantidad es distinta. Aumento o disminuye, ¿no? Asimismo, pues los impuestos que van en función a la taquilla que se hace en el evento, ¿no? Por ejemplo, el impuesto local es de 7%. Tienes que pagar el 7% de tu taquilla bruta al gobierno por hacer un evento. Sociedad de autores y compositores, que te cobra un 6%. Son gastos variables que dependen de tu taquilla.
Entonces tú tienes dos grandes rubros, tus fijos, tus variables, y al final de cuentas, pues tú tienes tus escenarios. Oye, pues yo voy a hacer un presupuesto en el que yo pienso que de ese evento hipotético de 1,000 personas, voy a vender 300 boletos porque me fue mal. Voy a vender 500 boletos porque me fue más o menos, o a lo mejor 500, 700 boletos es mi punto de equilibrio, y me fue súper bien, 900 boletos. Y tengo tres escenarios. El catastrófico, donde me fue mal, a lo mejor mi catastrófico es, no vendí nada. Y luego mi escenario como que ideal, en el que a lo mejor estoy en mi punto de equilibrio, y mi escenario de que, pues me fue bien el negocio, ¿no? Y ahí es que ya construyes tú un presupuesto, ¿no? ¿Cómo apegarte a él? Si lo haces bien desde antes y te apegas a lo que, al trabajo que hiciste, es decir, invertiste tiempo en preproducir para que a la hora de ejecutar no haya sorpresas. Siempre las va a haber, o sea, siempre habrá una eventualidad. ¿Por qué? Porque o el evento puede funcionar muy bien o el evento puede no funcionar muy bien. Entonces, por ejemplo, si el evento no funciona muy bien y tú decides no cancelarlo y seguirlo haciendo, pues a lo mejor vas a tener que comprar más publicidad, o a lo mejor vas a tener que hacer una rueda de prensa y vas a tener que hacer algún otro esfuerzo que te va a costar, ¿no? O a lo mejor si dentro del camino, oye, creo que si en el evento metemos una pantalla extra se va a ver mejor. Bueno, ok, no se había planeado, pero va en bien del evento y nos va a vender más boletos, incluyámoslo, ¿no? Y, pero como te digo, mientras mejor planeado esté, menos posibilidades hay de que tengas costos adicionales o eventuales. O sea, no estás exento de que suceda, pero pues mientras más planees, invierte más tiempo en la planeación para que en la ejecución inviertas el menor tiempo posible, porque son muchas variables. Al hacer un evento hay muchas variables involucradas y hay muchas cabezas también involucradas en el evento y muchos intereses, aunque las labores, puede ser que varias labores las haga una sola persona, son muchas labores las que se tienen que hacer, entonces tiene uno que ser como muy organizado y muy cuidadoso y planear muy bien las cosas para no tener estas eventualidades, ¿no? Y pues también, si surgen las eventualidades, pues uno tiene que medir el impacto de esas eventualidades, ¿no? Esas eventualidades se pueden derivar en algo no tan grave como disminuir la ganancia del negocio, o en algo súper grave como la cancelación de un evento, ¿no? O sea, hay una gama amplia de el outcome de una eventualidad. Sí, oye, Ricardo, justo ahorita hablando, tú estás hablando como de toda la preproducción también. Y creo que esto también involucra un poco la logística, ¿no? De los eventos. ¿Cómo hacen con esta logística? Justo porque sabemos que en ocasiones manejar artistas no es tan fácil, porque debe de haber muchísimas cosas que deben de contemplar, como desde, tú lo estabas diciendo hace rato, el transporte aéreo, el transporte terrestre, en qué lugar se van a hospedar, inclusive no sé si ahorita tú nos contarás si tienen que planear hasta rutas de evacuación en caso de que tengan que ir, sé, por algún motivo que esté fuera de ustedes, los artistas. Cuéntanos un poquito más justo sobre esta logística con los artistas para que se sientan también, pues ellos bien recibidos y queden satisfechos con la experiencia de trabajar, pues contigo, por ejemplo, como promotor. Todo parte de la oferta o de la contratación. Ahí es donde se delinean las condiciones y uno tiene que saber si puede cumplirlas desde antes de entrar a un contrato. Yo se lo decía a una persona ayer o antier por otro tema, pero le decía, creo que todos sabemos cuándo podemos cumplir un compromiso antes de entrar a un compromiso. Y es de una persona sensata el no entrar en un compromiso si sabes que no lo vas a poder cumplir.
Y es de una persona sensata y honrada y honesta el entrar en un compromiso porque sabes que lo vas a poder cumplir. Claro, uno no está exento de eventualidades, como te lo digo, ¿no? Pero uno sabe cuando no puede cumplir. Si no puedes cumplir un compromiso, no lo hagas, no te comprometas. Entonces, dicho todo eso, previamente tú ya debes de saber a qué te estás comprometiendo, ¿no? Ya debió de haber un acuerdo. Para que yo pudiera entrar en un proceso de contratación, yo ya debo de estar de acuerdo en las condiciones. Yo ya debo de saber cuál es el audio que voy a necesitar proveer, la producción que necesito proveer, el tipo de inmueble que tengo que proveer, el camerino que les tengo que poner, si los tengo que volar, si los tengo que hospedar, si los tengo que trasladar localmente, en qué tipo de transporte los tengo que transportar localmente, etcétera, etcétera. Todo eso ya lo debo de saber, porque todo eso viene en el contrato. Entonces, si yo voy a firmar un contrato, es porque sé que lo voy a poder cumplir. Y ya tuve que haber hecho los números para poder respaldar eso, ¿no? Entonces, si ya yo sé que lo voy a cumplir, ya sé entonces cuáles son todas las condiciones del evento. Y de ahí es que se deriva un plan y una logística. Ahí sí, cada cabeza es una barbacoa. O sea, cada quien tiene su estilo de hacer las cosas. Yo, pues, me considero una persona muy organizada y aún así son muchas variables que al final del día, pues, mientras más se va acercando la fecha del evento, más va incrementándose el estrés en el buen sentido de la palabra de todas las cosas que se tienen que hacer. Al principio no son tantas. Al principio pues estás en este estira y afloja de contratar a un artista y de hacer una oferta y de firmar un contrato y demás. Pero ya que se va acercando el evento, oye, pues si los tienes que volar, pues hay que comprarle los vuelos. Y si los tienes que trasladar y si los tienes que traer del extranjero, que si las visas y todo el asunto, ¿no? Con cuánto tiempo de anticipación y tal. Ahí es clave la planeación. ¿Cómo hacer una logística? Cada quien tiene su estilo. Te puedo hablar de mi caso, pero también en mi caso yo a veces hasta tengo diferentes estilos para hacer las cosas, ¿no? Tengo herramientas compartidas, tengo calendarios compartidos, uso a veces herramientas como las que te digo, Artist Growth, Tour Manager, un Excel, a veces, vaya, diferentes tipos de herramientas que cumplan el propósito de que todos los que están involucrados en el evento sepan cuáles son sus tareas. Hay quienes debemos de saberlas todas y hay quienes deben de saber ciertas tareas nada más, ¿no? Entonces, pues con que cada quien sepa sus tareas y las tareas de los demás que deba de saber, ahí ya va corriendo. Pero hay alguien que sí tiene que ser el showrunner, el que debe de saber qué está haciendo cada una de las áreas, ¿no? ¿Cómo lo haces? Ya sea tecnológicamente o procesalmente, de alguna manera, eso es estilo de cada uno. Oye, Ricardo, y ya estamos llegando tristemente al final de este episodio, pero no queremos irnos sin antes preguntarte cuál ha sido tu mayor desafío en todos estos años que has trabajado en la industria del entretenimiento y qué aprendizaje tuviste de este desafío y cómo después de este desafío y obtener este aprendizaje lo implementaste en tu área de trabajo. Pues te voy a decir mis dos grandes desafíos en esta industria. El primero, el poder demostrarle a mis papás en su momento que podía dedicarme a la industria de la música y vivir de ello. Se fue un primer desafío en mi carrera. Y el segundo desafío en mi carrera es seguir haciendo lo que hago al día de hoy después de 30 años. Muchísimas gracias por compartirnos este desafío, estos desafíos que tuviste que pasar y sabemos que justo seguirse dedicando a esta industria del entretenimiento es complicado, ya lo vivimos en pandemia y creo que justo en esta industria te tienes que ir reinventando siempre porque como tú dices, sucede eventualidades que ni siquiera uno planea y pues justo hay que
solucionar con esas eventualidades, ¿no? Y también queremos que nos des algún consejo para los organizadores que nos están escuchando, y que nos des pues un ejemplo de cómo justo este consejo que nos vas a dar, tú lo implementaste en tu vida diaria del trabajo. Claro, yo a mis amigos, a mis colegas y a cualquiera que se quiera dedicar a esta industria o a la industria de la música en general, y son consejos también en general, prepárense, aprendan todos los días, infórmense, actualícense, estudien, como en cualquier industria. Hay que estar actualizados, hay que estar preparados, hay que entender, hay que leer, hay que tener información para sus tomas de decisiones. Por otro lado, relaciónense, tengan una red de contactos profesional. Hay tanto las redes sociales que, que son digitales, que son virtuales, como las redes sociales, digamos, de persona a persona, y las redes de contacto, ¿no? A través de diferentes plataformas. Es decir, formen su red de contactos, no le tengan miedo a hacer networking, no le tengan miedo a acercarse a la gente en frío. Lo peor que te puede pasar es que te digan que no a algo y eso no tiene nada de malo, ¿no? Eh, la- las, las puertas normalmente inician cerradas y uno tiene que tocar para abrirlas en esta industria y en muchas otras, ¿no? Entonces, no le tengan miedo a hacer networking. Eh, También aprendan a usar herramientas para su trabajo, ¿no? Tengan esa visión del uso responsable y digamos que inteligente de la tecnología, ¿no? Herramientas básicas como la suite de Office, ¿no? O las aplicaciones, digo, Office es una marca, pero bueno, aplicaciones de tipo Word, Excel, PowerPoint, o sea, que sepan hacer presentaciones en un programa para hacer presentaciones, que aprenden a hacer tablas o corridas financieras, números, análisis de datos en un worksheet, que puedan escribir un documento, una carta, etcétera, en un procesador de palabras. Apóyense de nuevas tecnologías como las inteligencias artificiales, ChatGPT, Lima ahora de WhatsApp y muchas otras herramientas que son muy útiles al día de hoy si se usan bien. Háganse amigos de la tecnología y bueno, también muy importante, cuiden su salud. No, yo sé que a lo mejor no es tema de lo que estamos hablando, pero pues realmente si me estás preguntando a mí, mi experiencia personal, para mí cuidar mi salud física y cuidar mi salud mental y bueno, también mi familia, es un tema muy importante porque es algo que se refleja directamente en lo que haces profesionalmente. Si no tienes ese balance de tu salud física, de tu salud mental, de tu familia, posiblemente tampoco te vas a poder desarrollar profesionalmente. Cuiden esa parte también, ¿no? Mientras cuidan toda la parte profesional de la industria. Sí, como tú lo mencionas, creo que para tener éxito en el trabajo también tenemos que tener un balance entre trabajo y vida personal, por así decirle. Y muchas gracias por compartirnos estos consejos. Pero cuéntanos en qué otros proyectos vas a andar próximamente, qué eventos o qué artistas vas a tener próximamente. Claro que sí, pues mira, ahorita lo que nos está ocupando nuestra atención es la planeación de este festival del que te hablo, Zapal. Zapal, que se hizo durante 5 ediciones en Saltillo y ahora es entre 2016 y 2022 y ahora se mueve a Monterrey. Y bueno, planear un festival, a diferencia de un concierto, tiene más variables,
que un concierto. No es un solo artista, son varios, no es un escenario, son varios. En este caso es un solo día, pero hay festivales que son de 2 o hasta de 3 días. Entonces, la logística, las tareas se multiplican. Entonces, pues al igual que como con una boda, ¿no? Que cuando te vas a casar te dicen que tienes que empezar tu planeación por lo menos un año antes, pues un festival requiere una planeación como la de una boda o más, ¿no? Tiene mucho tiempo para planearse. Ese es uno de nuestros proyectos al que más le estamos poniendo atención, más otros proyectos que si me siguen en redes sociales y si siguen a Collective en redes sociales, podrán irlos viendo, ¿no? Algo también muy importante para quienes tienen sus empresas, tengan actualizada su información en los medios en donde requieran tener su información o de donde ustedes quieran que la gente vea su información, ¿no? Sea Instagram, sea Facebook, sea su website, sea un perfil de LinkedIn, etcétera, etcétera, tengan su información lo más actualizada porque no manda un buen mensaje cuando no hay información actualizada, ¿no? Manda un mensaje de falta de atención y demás, ¿no? Entonces, pues ahí sí, si nos quieren seguir en redes sociales, y no es que no predique con el ejemplo, pero yo en mi página de Collective, yo no tengo información de Collective más que un campo para que te puedas suscribir a nuestro newsletter o ser parte de nuestro mailing list, y tiene una razón de ser, y es porque pues realmente ya con los años que tengo dentro de la industria de la música, tengo otras vías para dejarle saber a mis clientes, a mis proveedores y demás lo que estoy haciendo, ¿no? Eventualmente, a lo mejor verán más cosas en nuestra página, pero nos pueden seguir, o pueden entrar a Collective 360, es Colektiv360.com, es nuestro website, y de ahí pueden irse hacia nuestras redes sociales, a nuestra página de Instagram, principalmente, y también ahí en LinkedIn. Y a mí me pueden seguir como Ricardo Haas R. Ricardo Haas es Hasr de Rivera, Ricardo Haas R. Así estoy en todas mis redes sociales. Oye, muchas gracias por compartirnos estos medios de contacto que yo sé que le van a servir a más de uno de nuestros organizadores. Y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por compartirnos un poquito de todo el conocimiento que has adquirido en esta industria. Y pues esperamos que nos puedas acompañar en próximos episodios. Muchísimas gracias, Varina. Encantado de la vida, y pues bueno, espero que les hayan servido de algo las anécdotas, las historias, los consejos, y pues también, así como para ti, para los que nos escuchan, estoy a sus órdenes para lo que necesiten. Muchas gracias, Ricardo. Y antes de irnos, quiero recordarles a nuestros organizadores que nos pueden seguir en el Instagram de organizadores, que es boletia.organizadores, en LinkedIn como Boletia y en nuestro perfil de YouTube como @boletia.oficial. Gracias, Ricardo, nuevamente, y que tengas una bonita tarde. Gracias, Varinia. Hasta luego.